Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la presidenta de Cubra, que ha tenido un problema y no nos acompaña como lo teníamos previsto, y en nombre del Comité de Ética de Cubra, que ha estado planeando estos ciclos de webinarios para este semestre, tratando de darle un enfoque multidisciplinario y también federal, en el sentido de que hay gente de Rosario, de la Universidad del Sur, va a haber un invitado de España, es decir, tratando de hacer lo más amplio posible todas las versiones e ideas que se puedan discutir acá durante las presentaciones. Este es un ciclo que está relacionado a aspectos éticos de interés en medicina, bioquímica y otras ciencias de la salud. Este inicial trata sobre ética y ensayos clínicos, después va a haber otro el 13 de septiembre sobre ética y laboratorio clínico, y el último, que va a ser el 11 de octubre, va a tratar sobre el abordaje ético de la inteligencia artificial. Y agradecemos a todos desde distintos lugares que nos están acompañando, y les cedo la palabra a la doctora Pires, que va a hacer la presentación de los disertantes de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias porque tenemos de Posada, Resistencia, Corrientes. Así que muchas gracias por participar, de los que van entrando. Bueno, mi nombre, como dijo la doctora Nilda Fin, soy Miriam Pires. Pertenezco al comité, soy miembro del comité de la Cubra que tuvo esta iniciativa de la jornada. Vamos a comenzar con la primera, que corresponde a éticas y ensayos clínicos, para la cual tenemos invitado al doctor Oscar Botazo de la Universidad Nacional de Rosario y a la doctora Adriana Krasnov, abogada también de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy nos toca a Rosario ocuparnos de esta jornada. Bueno, la mecánica que la voy a establecer ahora sería: primero va a hablar el doctor Botazo, va a tener sus 25 minutos, yo voy a hacer ahora la presentación de él, luego voy a hacer la presentación de la doctora Adriana Krasnov y va a dar ella sus 25 minutos y luego van a hacer las preguntas. De modo que les solicito que las vayan poniendo en el chat o las tengan presentes y anotadas, de modo que al final podamos compartirla con los disertantes para que nos puedan dar respuesta. Bueno, presento al primer disertante entonces, al doctor Botazo. Es médico, una persona muy conocida, así que es probable que muchos de los de aquí lo conozcan. Es médico, es investigador superior de la carrera del CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en el Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, el ICIDER, compartido entre UNR y CONICET, y es miembro del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Le doy la palabra al doctor Botazo entonces. Bueno, muchas gracias a Cubra, muchas gracias a la doctora Fin, a vos, Miriam, que nos conocemos. También son doctoras, pero para mí son más Miriam que doctora, así que disculpas. Bueno, yo traigo esto que tiene que ver con algo que a mí me ha atravesado bastante. Yo no soy tan trialista, yo he hecho más investigación observacional, pero anduve por eso por allá lejos y hace tiempo, porque tengo más anécdotas que futuro. Y en la presentación, que está escrito en una revista inglesa, me gusta poner ahí en rojo esta historieta de Adorno, ¿no? Primero, que la ciencia no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para mejorar el bienestar de los individuos y de la sociedad. Y segundo, que las personas no deben ser reducidas a meros instrumentos en beneficio de la ciencia. Yo tenía armada esta presentación, que después le voy a pasar el power, pero acabo de agregar
una diapositiva al final sobre un trabajo que apareció esta mañana en internet que va a servir para el corolario de esto que acabo de señalar. ¿Cómo ha hecho la medicina la investigación? Bueno, tiene tres grandes periodos, que no vamos a hablar de los tres, pero uno es la investigación fortuita, después vino la reglada y finalmente la regulada. La investigación fortuita, digamos, desde Hipócrates hasta más o menos finales del siglo XIX. Ahí Claude Bernard Horner, con toda la investigación experimental que mete en medicina, establece algunas reglas y después, incluso en Alemania, aparece con la administración del Kaiser el germen de un consentimiento informado, y después pasa el horror que a partir del año 33 y 34 aparece un señor que no tenía ninguna intención de que le anden reglando ni regulando nada, y no vamos a hablar de ese espanto de la humanidad, pero sí que eso dio lugar al juicio de Nuremberg, y a través de la Declaración de Helsinki del 64, que se revisa todos los tiempos, podríamos hablar de que ahí hay una regulación de la investigación médica, sea observacional, sea intervención. Y estábamos todos más o menos tranquilos y contentos hasta que a principios de los años 70 aparece se reportan estos estudios de Tuskegee, otro espanto también de pacientes de color que no le habían dado el tratamiento para la sífilis, y a partir de eso surge el informe Belmont. Ya había explotado la bioética a principios del 71 entre dos grupos grandes, uno el de Heidegger de Washington, de la Universidad de Washington, y otro de Wisconsin con Potter, y lo dejamos allí. Y bueno, y después, tratando de normar, arreglar algo, si se puede, Beauchamp y Childress sacan el famoso libro de bioética con los 4 principios, que son 4, pero hay muchísimos más. No vamos a... Porque si no, está el riesgo de hacer el checklist. Y si uno en el checklist todo lo que dice sí lo tiene bien y todo lo que dice no también lo tiene bien, vayamos adelante. No, pero también hay un núcleo de la idea, del fundamento, que no tiene que ver tan así con el checklist. ¿Cuándo hay que hacer un ensayo clínico? Bueno, por lo menos son estas 4. Si hay buena chance de obtener un resultado positivo según los datos previos, de lo que no vamos a hablar de esto, puede haber una pregunta si no lo dejamos acá. Investigación de una práctica aceptada que no ha sido rigurosamente evaluada. Lo hay. Pérdida en la efectividad del tratamiento estándar. Todos los antimicrobianos, antibacterianos, antivirales, los patógenos están hechos para evadir y para resistir, de modo que hay que desarrollar eso. O evaluación en mayor profundidad de regímenes en uso, toxicidad farmacocinética, que esto lo metemos bajo la gran bolsa de farmacovigilancia o fase 4, que se hace bastante poco, para mi gusto mucho menos de lo que se debería. Después podríamos en las preguntas pensar por qué tan poco. Este es el esquema general para armar un ensayo clínico. Les cuento que el primer ensayo clínico se hizo en 1948 en Inglaterra. Lo hizo Lord Moe, un gran estadístico matemático que fue Bradford Hill, y que tomaron pacientes tuberculosos a quienes le dieron streptomicina en forma inyectable, y como no había otro tratamiento para la tuberculosis, le dieron solución fisiológica, y murieron más de aquellos que no recibieron el antibiótico respecto de los que sí habían sido tratados. Bueno, ese es el puntapié que escribió toda la farmacología que yo estudié en la Facultad de Medicina, que se sigue estudiando, me parece que no tanto como cuando yo era alumno. Pues bien, si yo tengo un ensayo clínico que va a ser terapéutico, las personas que se incluyen son enfermos. Pero si es un estudio que va a ser preventivo, como hemos visto acá a la vuelta de la esquina de las vacunas de COVID, son sanos. Hay 4 patas de esta mesa que se llama un ensayo controlado, comparativo, doble ciego, aleatorizado. Quiere decir que los grupos tienen que ser muy parecidos para no tener fuentes de error que me lleven a una distorsión y yo pueda creer
equivocadamente que es el fármaco, cuando en realidad es otra historia que está ahí abajo. En condiciones controladas e iguales para todos, obviamente si están internados es muy fácil, pero si son ambulatorios ya la cuestión se complica, la asignación es aleatoria, por algo que ya había hecho Ronald Fisher en los años 20, que Ronald Fisher era amigo de Hill y le enseñó cómo tenía que hacer la asignación de tratamiento por vía aleatoria, y entonces vamos a tener un grupo experimental, que es el nuevo tratamiento o la vacuna, y un grupo control, que va a ser el placebo cuando no hay otra cosa, como fueron las primeras vacunas para COVID, o el estándar que yo tengo. Punto. Lo dejamos acá. Entonces, ahora tenemos que hacer una entrada en la bioética y obviamente tengo que resumirme a los 4 principios de Boyan y Childress, porque hay que rebobinarlos y en un ensayo clínico esto es muy importante. Lo primero es la beneficencia, la cosa más vieja de la medicina. Todo acto médico tiene que ser beneficente y que viene enraigado en esta raíz grecolatina que tenemos nosotros, pero que estuvo muy metida con el paternalismo, y todos sabemos de lo que fue el paternalismo en la historia de la medicina, y todavía hay una hegemonía que se cuela, pero bueno, aquí tiene que haber un bien jerárquicamente superior, que es el enfermo, en una sociedad que necesita la justicia, y de un profesional que obviamente haciéndolo bien está protegido jurídicamente, que lo tiene que entender bien. Bueno, la beneficencia recorrió un largo camino, sobre todo cuando se le empezó a cruzar en el medio la autonomía, y con la escuela inglesa del siglo XVII, con un señor John Locke, que también, aparte de ser alguien muy adentrado en la ley, también había estudiado medicina y obviamente se percató de esta historia. Después viene la no maleficencia, que es un principio viejo. No me voy a meter tanto en esto, pero sí quiero que uno dice, bueno, yo no tengo que ser maleficente. ¿Y qué es? La relación riesgo-beneficio. ¿A cuánto riesgo lo someto en función del beneficio que yo creo que puedo estar brindándole a este paciente? De modo que uno dice, no, la no maleficencia debe estar siempre. Bueno, miren, en la ética tenemos una excepción donde realmente tenemos que sacrificar la no maleficencia, pero no es un ensayo clínico, por suerte, no es un ensayo clínico. Esto no se los cuento porque hay que entenderlo, de cómo la bioética tuvo que zanjar esto, porque cuando se pensó la no maleficencia en la Roma de Celso, que él dijo primum non nocere, primero no dañar, Celso y todos los que vinieron después nunca podían entender que un buen día iba a venir el trasplante de órganos. Y en el trasplante de órganos, si fuera de médula ósea no hay ningún problema, pero si es un trasplante de riñón y no cadavérico de una persona que lo dona, o que dona un lóbulo del hígado, pues ahí hay alguien que se somete a una cirugía, a una anestesia, con todas las complicaciones, y ahí no le vamos a dar ningún beneficio. Al contrario, lo vamos a exponer a riesgos. De modo que la no maleficencia, violín en bolsa, y bueno, porque es un acto de altruismo, es algo, yo diría que es una de las mejores cosas para poner en la balanza de lo bueno de la condición humana. Pero lo cuento para que lo tengamos en claro. Y después viene lo que a nosotros nos interesa, que más nos interesa. La autonomía, autónomo, yo tengo autogobierno. Bueno, fenómeno. ¿Hay restricciones que impiden las decisiones y acciones autónomas? Internas son problemas físicos, y externas, coerción, engaño físico y emocional, y privación de información. Amén de otra historia que uno dice, bueno, yo soy autónomo, pero en mi autonomía yo veo las cosas igual que 10 años atrás o 20 años atrás. Es una columna de mármol del más duro, que no se rompe, que no se quiebra, que no le pasa nada, que no cede. No, no es tan así. Entonces, con los problemas físicos está todo claro, qué duda hay, pero por fuera lo que se cuela
muy sutilmente, puede haber una coerción. Y el otro problema es que yo creo que lo que más ilustrado quedó esto fue la pandemia, con este fenómeno espantoso que se llama la infoxicación. Hay tanta información y y no siempre la misma capacidad de procesar, que la gente, aunque la tenga toda, se puede infoxicar o a veces está privada. Y para ser autónomo, uno es autónomo cuando tiene todas las cartas arriba de la mesa. Entonces, esto se sostiene en los juicios de Nuremberg, la democracia participativa, lo que vino de la desconfianza de la autoridad en general, la expansión de la educación pública y la intrusión del derecho, la economía y el comercio en las decisiones médicas que tienen que ver con esto y me parece bien. Y finalmente, la justicia, yo no voy a hablar de todo lo otro que tiene que ver con vulnerabilidad, porque si no sería otra cosa para un curso. Y los sistemas de justicia, y nosotros ahí, bueno, a cada persona una parte igual, según su necesidad, según su esfuerzo, según su contribución, según su mérito, según los intercambios del libre mercado. Toda la biblioteca que hay, porque la ética no es una ciencia fáctica como sería la biología. Aquí hay puntos donde se maneja, se consensúa, pero no es medir la presión arterial o a ver cuántos niveles tengo en el Clearan de creatinina. Es otra historia. Hay otros saberes. Y sí quiero dejar claro en sistema de justicia que un ensayo efectuado en una población de carenciado que tras aprobarse el fármaco tendrá muy poca chance de recibir ese tratamiento, porque es caro y ellos van a un hospital que a lo mejor no lo puede proveer, pues los pobres no deben participar de un ensayo que después los beneficios los van a disfrutar quienes tengan acceso. Un ensayo de eso, por más que esté todo bien, beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, a mí, vuelvo a lo que decía, el checklist está lindo, pero esto no me termina de cerrar, porque esta gente no va a ser beneficiada con las supuestas bondades del tratamiento. Otra cosa que en este momento está un poco mejor era el estándar de oro y de cuidados mínimos. ¿Qué hacemos con el tercer mundo? ¿Aplicamos los mejores tratamientos? Que sí, que no, en la Asamblea Médica Mundial, y decir, bueno, que cada país se lo arregle y esto que el otro. Hubo un momento que se cambió la declaración de Helsinki, que se podía... Ustedes saben que cuando yo necesito armar y que se vote para un lado o para el otro, yo puedo llevar gente... Hay un viejo amigo mío que dice, para cualquier cosa que uno quiera hacer, conviene tener una filosofía. Y acá también pasó eso. Yo voy a argumentar que a lo mejor el estándar de cuidado mínimo es mejor en lugar de que no haya nada, y esto que el otro, pero esto circuló, se está revertiendo un poco, pero no del todo, y a mí esta inequidad del estándar de cuidado local tiene que dar paso al estándar de oro, definiendo en cada caso el mejor método preventivo, diagnóstico, terapéutico en armonía con las necesidades del país y de su población. Yo no puedo comparar contra lo que hay allí, tengo que comparar contra algo noble. Y aparte, si yo pusiera un estándar de cuidado mínimo y yo pongo un fármaco ya muy usado, muy traqueteado, que ya a lo mejor no tiene la misma eficacia que tenía, que la perdió, y lo comparo con uno nuevo, y generalmente la escoba más nueva barre bien, y esto va a dar bien, sí, pero a mí no me termina de cerrar esto, de modo que nosotros estamos totalmente del lado del estándar de oro. ¿Qué comités de ética uno tiene en un hospital? Bueno, yo me he desenvuelto bastante en el jurídico científico, en el de la praxis no, en ese no, que eso es otra historia que después puede haber una pregunta. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver cómo es el planteamiento del problema, identificación de los cursos alternativos de acción, terapias alternativas, análisis de las consecuencias de cada vía de acción, ordenación de valores existentes y selección basada en el análisis. La ética es una disciplina filosófica y no una ciencia categórica que baja el martillo como si estuviéramos en un remate. Y se contempla los rostros multiformes de los pacientes, pero también la vida, muerte, esperanza, angustia, hospitales, todos en el sacrosanto nombre de la salud. Y felizmente, gracias a Dios, hay luchadores que no bajan los brazos.
¿Qué valoramos entonces? El mérito científico. Si la pregunta es vaga, por favor, diseño incorrecto, datos que no contestarán a los interrogantes, todo esto se aparta de la ética. Pero a pesar de que todas estas cosas están, la diapositiva del final va a poner en claro que aunque todo se esté cumpliendo, se nos escapa la liebre o, como dicen algunos, nos comimos la curva. La confidencialidad. Y cuando la enfermedad por sí misma ya es problemática, ¿quién del grupo deberá conocer el diagnóstico? A mí me ha tocado trabajar muchos años en lepra, y si el paciente sale del consultorio y uno le dijo que tiene un HIV, es probable que al familiar se lo diga, pero cuando el diagnóstico es lepra, la gente lo piensa y lo duda. De modo que en un comité, en cómo circula la información, cómo va a andar en el hospital, este no es un dato menor, porque está ligado a un estigma horrendo y hay que tener mucho cuidado con esto. Mismo, digo, HIV o alguna neoplasia que se precie. ¿Qué hay que tener entonces en la bioética de nuestro día? Tener en cuenta la relación riesgo-beneficio. Vuelvo a la carga, no maleficencia-beneficio. La explicación al participante de que se trata de una investigación poniendo en el conocimiento de los objetivos de dicha relación. Lo tiene que entender bien y no es rapidito. El consentimiento se construye. Y la otra cosa, que yo siempre soy un poquito cáustico, el dinero. ¿Cuánto hay en el medio? ¿Tiene que saberlo o no el comité? Yo creo que sí, que lo tiene que saber porque eso da una idea de cómo están los ánimos y qué tenemos ahí por delante. Entonces, ¿qué prestar atención desde la ética? Que no haya coerción, porque si por cada protocolo se pagan $10.000, la cabeza da vuelta distinta. Hay que estar muy atento a este tipo de cosas. Que haya una selección desigual de candidatos o abuso. El investigador selecciona a la población en estudio por razones ajenas a lo científicamente correcto y apropiado desde el punto de vista de los beneficios del paciente. Si yo estoy hablando de ese estudio, que es un fármaco que en ese hospital después no se lo van a dar, hay un poco de abuso dando vuelta en todo esto. Y después viene el consentimiento en el cual Adriana, una querida colega, Adriana Krasnov, seguramente va a hablar mucho mejor que esto, no me voy a ocupar tanto y estoy ahí con los minutos ahí arrimándome, no me gusta a mí excederme. Explicar que se trata de una investigación, informar sobre objetivos, potenciales riesgos y beneficios, los procedimientos, las posibles incomodidades, los tratamientos adicionales o alternativos. Esto es fundamental. El paciente tiene que saber que hay otras cosas. ¿Qué medidas si hay toxicidad? La confidencialidad, que la participación es voluntaria y se puede ir cuando se le cante, y que si pasa algo en el transcurso del estudio que obliga a virar o a girar, lo tiene que saber automáticamente y que lo van a notificar. Y en consentir, hay un problema viejo que tiene que ver con el paternalismo. Es un fenomenal problema. Yo me pongo en su mano, doctor. No. Pues contra esto hay que luchar y vencerlo definitivamente. El respeto al paciente y el ejercicio de su autonomía. Hay una palabra que a mí me gusta mucho del inglés, el understand. ¿Qué corno quiere decir understand? Understand quiere decir qué hay abajo. Cuando yo sé lo que subyace, yo he entendido. Y rescato un poco el pensamiento posmoderno que debería estar acá. Respeto a las diferencias mientras cultivamos la nuestra, la pietas, la valoración de las minorías y su derecho a hacerlo, en un mundo de dialectos donde nadie habla la lengua universal, no obstante que los grandes redes de las redes sociales y los grandes hermanos nos bajan el inglés. El valor de lo individual, de lo pequeño, de lo que se escribe con minúscula y de la diferencia. Esto es fundamental para una cuestión como un protocolo de investigación de lo que estamos hablando. Y ahora sí, para cerrar esto y después dejamos el lugar para las preguntas, este trabajo, si lo pueden leer ustedes acá, salió publicado, dice publicado online, agosto 8 de 2023. ¿Y qué trabajo es? Suplementación nutricional para prevenir la incidencia de tuberculosis en contactos domiciliarios de pacientes con tuberculosis pulmonar en la India. Un ensayo abierto, randomizado y controlado. ¿Y qué tenemos?
tenemos más de 10.000 contactos de pacientes tuberculosos y a un grupo le vamos a dar un suplemento de 1.200 kilocalorías por 6 meses y a otros no le vamos a dar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que en los que comieron mejor hubo 40% menos de incidencia de tuberculosis. Yo digo una cosa, nuestras abuelas sabían de memoria que si uno no comía bien, cuando había problemas de olla, se enfermaba más. ¿Qué hemos descubierto? Había que hacer este trabajo y lo que yo me pregunto, cuando llega el comité de ética, ¿cómo le explicamos a una persona que al otro le tocan 1.200 y a él no le toca nada y que está viviendo en un lugar pobre de la India? De modo que esto es muy disruptivo. A mí me genera un ruido, diría casi que me pone loco. Y bueno, se los traigo porque seguramente a alguno lo va a preocupar tanto como me preocupó a mí, porque en este mundo donde yo digo que hay redes, que está toda la ética dando vuelta, me publican esto. A mí me cae bastante mal. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, doctor Oscar Botazo. Excelente el cumplimiento con el tiempo, perfecto. Así que vamos a guardar las preguntas que seguramente tendrán para el doctor y vamos a comenzar con el consentimiento informado a cargo de la doctora Adriana Krasnov, también de la Universidad Nacional de Rosario, y que paso a contarle. Ella es abogada, es doctora de la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora independiente del CONICET, hizo su doctorado y su postdoctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, es profesora asociada de Derecho de Familia en la Facultad Nacional en la Facultad, perdón, de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Su lugar de trabajo es el Centro de Investigación en Derecho Civil de Familia, Civil de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y también, al igual que Oscar y quien les habla, es miembro del Comité de Ética de la Universidad Nacional de Rosario. Así que te escuchamos, Adriana. Al mismo tiempo les agradezco a los dos que estén participando de esta jornada. Bueno, te damos la palabra, Adriana, y los demás en silencio, entonces. Gracias, Miriam. Bueno, en primer lugar agradecer a primero a la persona de Miriam por habernos convocado a Oscar y a mí, y obviamente hacerlo extensivo a todos quienes son parte de Cubra. Y en particular quiero agradecer el poder compartir este espacio con Oscar. Para mí Oscar es un referente, es un ejemplo a seguir en investigación, y bueno, para mí estar y llegar a este lugar y estar participando de este encuentro junto a Oscar, para mí es un privilegio. Especialmente quiero destacar esto. No, no voy a estar al mismo nivel, aclaro desde ya esto, pero bueno, vamos a hacer lo posible por transmitirles a ustedes desde lo jurídico algunas cuestiones que tienen que ver con el consentimiento informado, pero lo jurídico desde una visión humanizada y en una vinculación directa con la bioética. Vamos a compartir un documento. No sé por qué se me ha cerrado, si me aguardan un segundito, porque se ha cerrado el documento. Lo vuelvo a abrir. Disculpas.
Ahora sí. Ahí está. Bien. Empezamos entonces y vamos a cumplir el tiempo. Vamos a establecer una hoja de ruta para optimizar los tiempos. Vamos a partir de un contexto en el cual vamos a situar el consentimiento informado como una manifestación del principio de autonomía. Dentro de este contexto nos planteamos como objetivo analizar el consentimiento informado en clave bioética jurídica, como debe ser estudiado. Y como cierre, les voy a compartir los resultados de una investigación en la que tuve la oportunidad de participar en el marco del programa de bioética de Flaxo, que estuvo conformado con una composición interdisciplinar, y no solo interdisciplinar, sino con investigadores profesionales y estudiantes provenientes de distintos países de América Latina. Dicho esto, vamos a partir de establecer el contexto. Y el contexto, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que todas las decisiones que se toman en salud tienen que partir del respeto del principio ético y del respeto de la autonomía de la persona. Y a esto, esto lo enfatizo especialmente en vinculación con esto a lo que hacía referencia Oscar, de la visión paternalista que aún está presente y aún está enquistada en muchos sectores poblacionales. Y todo esto lo debemos ver bajo la vara de valores como la dignidad, como la libertad, como la igualdad, en donde se rescata fundamentalmente la dignidad, porque es la base de los derechos de toda persona humana, porque la dignidad hace a la esencia de una persona humana. Este desarrollo fue producto de un proceso cultural que se sucedió, que fue avanzando especialmente a partir de la Revolución Francesa y que logra consolidarse con el desarrollo de la doctrina universal de los derechos humanos, que fue fruto del trabajo sin pausa de la comunidad internacional tras los flagelos que dejaron las dos grandes guerras mundiales, en donde, como ustedes bien saben, se dictaron distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, en donde justamente se trasladaron al papel estos principios fundantes y esenciales de la persona humana. Como dije, vamos a trabajar el consentimiento informado tomando como pilar y compartiendo de la consideración de ser una exteriorización del principio bioético de autonomía. Pero desde este lugar dijimos que lo íbamos a trabajar en clave bioética jurídica. ¿Y por qué? Porque justamente tenemos una vinculación directa entre estas dos disciplinas, que son autónomas, que son independientes una de otra, pero que tienen un tronco común y que es básico, que es la protección de la persona humana. Cuando uno analiza la bioética, uno de modo simple puede definirla como el estudio y la respuesta a los problemas que surgen con el avance científico, y fundamentalmente se ocupa de detectar aquellos temas que comprometen la salud, la vida, el medio ambiente. ¿Y qué es lo que hace el derecho desde su lugar? Es captar en sus normas las respuestas y soluciones que aporta la bioética. Esto motiva que muchos, y sobre todo desde el ámbito jurídico, hablen de una disciplina transversal como es el bioderecho. Sobre el bioderecho mucho viene trabajando la catedrática española María Casado, que es quien preside el Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona. Teniendo en cuenta esto, y esto que decía del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos,
se establece como pilar el derecho a la dignidad como fuente de todos los derechos de la persona. Nosotros este derecho hoy lo tenemos plasmado expresamente en el Código Civil y Comercial vigente desde el año 2015, en su artículo 51, en el cual se establece la inviolabilidad, el respeto por la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Este artículo 51, que cuando uno lo lee parece una mera expresión, es un pilar que nos guía el actuar en la protección de la persona humana, partiendo de entender de que toda persona en su esencia porta el derecho a ser dignificado, y para ser dignificado hay que partir del respeto de su autonomía, de su derecho de autodeterminación. Y la autonomía como valor es una de las principales áreas del campo de la bioética, como ha señalado Serrano Franco en un trabajo muy interesante que se ha publicado el año pasado en la revista Bioética y Derecho, que él hace un desarrollo narrativo del consentimiento informado. De este lugar, y basta con citarlo, con enunciarlo, porque ya se ha referido a esto el doctor Botasso, la bioética está anclada en principios. Estos principios son el principio de autonomía, que justamente como señalamos el consentimiento informado es una materialización, es una exteriorización de este principio. El principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Entiendo que para la realización de estos principios, teniendo siempre como base central la persona humana, la regla a seguir y que emana del principio de autonomía es el deber derecho de informar. Ahora, ¿cómo debemos poner en ejercicio este deber de informar? A través del recurso a un lenguaje claro, a un lenguaje sencillo, a un lenguaje directo, a un lenguaje que sea comprensible para el destinatario. Trátese de un paciente, trátese de un sujeto de investigación. Cuando nos referimos al consentimiento informado y buscamos definirlo, podemos decir que el consentimiento informado permite recibir la información necesaria para tomar una decisión respecto a una intervención en salud, a participar de una investigación o ser parte de un proceso de aprendizaje por parte de estudiantes. Respecto a esto último me refiero puntualmente a todas aquellas investigaciones en el campo de la salud en la cual se da intervención a estudiantes en estos ámbitos disciplinares. En relación, y si trasladamos el estudio del consentimiento informado en el derecho, uno se preguntaría acerca de su naturaleza jurídica. Algunos lo consideran un derecho, algunos lo consideran un acto, algunos lo consideran una decisión. Uno si se pone a estudiar las distintas normas que en el marco del derecho comparado se han elaborado y se encuentran vigentes y que contemplan el consentimiento informado, lo enmarcan en cualquiera de estas visiones a las que acabo de hacer mención. En realidad, y desde un estudio contemplativo de la normativa vigente en nuestro país, el consentimiento informado se lo entiende como un acto jurídico, en el sentido de, cuando uno quiere bajarlo a un lenguaje sencillo, un acto jurídico no es más ni menos que una manifestación de voluntad, respecto de la cual una persona declara, acepta, si lo considero en el ámbito de un consentimiento informado, prestarse a una práctica médica, prestarse a una investigación después de haber sido debidamente informado. Pero es un acto jurídico personalísimo. ¿Y por qué uno dice que es un acto jurídico personalísimo?
porque pone en ejercicio derechos personalísimos, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la integridad, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida privada, el derecho al honor. Y cuando uno se pone a analizar dónde está contemplado el consentimiento informado en el plano normativo, uno observa que está captado y está definido en la Ley de Derechos del Paciente, que es la Ley 26.529, que ha sido adecuada para la introducción de la muerte digna a través de la Ley 26.742. En el artículo 5 se define el consentimiento informado. Lo propio hace, y en igual sentido, el artículo 59 de nuestro Código Civil y Comercial, que prácticamente toma la letra del artículo 5 de esta ley a la que referí. Y también lo vemos contemplado en otro sector de nuestro Código Civil y Comercial, cuando se hace referencia a la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, en donde también se lo define en los artículos 560 y 561, estableciéndose un carácter importante a destacar, que es la revocabilidad, es decir, la posibilidad de renunciar a esa autorización que uno prestó inicialmente para someterse a una práctica médica, a una investigación, y la posibilidad de salir de ese acto, ese vínculo en el cual aceptó participar o ser parte. Al mismo tiempo también lo vemos contemplado en otra ley, que es la ley 26.862, que es la ley que prevé la cobertura de los tratamientos de reproducción humana asistida por parte de las obras sociales o los sistemas de medicina prepago, y en su decreto reglamentario también se lo prevé. Pero acá quiero traer otra cuestión, y que tiene que ver con esto que hice mención del lenguaje claro, cuando uno pone en ejercicio este deber derecho de informar. Tenemos que tener en cuenta ciertas vulnerabilidades. Como bien dijo Oscar, si nos abocamos al tratamiento de la vulnerabilidad, necesitaríamos mucho más que 25 minutos y mucho más que una clase para hablar de vulnerabilidad. Pero especialmente y en relación con el consentimiento informado, debemos tener en cuenta que cuando se pone en acto este deber derecho de informar, se tiene que tener en cuenta distintos colectivos al momento de informar y cómo informar. Poblaciones originarias, en este sentido debo destacar que hay un documento de la CEPAL de fecha reciente, en el cual se informa que en América Latina existen 821 comunidades originarias, y que en estas 820 confluyen 653 lenguas distintas. Aquí, ¿qué tenemos que considerar? ¿Cómo debemos informar? Bien sabemos que el derecho los alcanza, como nos alcanza a nosotros, a estas poblaciones originarias, porque son parte de nuestra población. Pero también tenemos que respetar su propia lengua. Y es por esto que en este caso nosotros tenemos muchos precedentes en nuestra justicia, en donde justamente se ha nombrado y ha sido parte en el proceso un traductor, que generalmente es el cacique o el líder de cada comunidad originaria, a los fines de que haga como interlocutor válido de eso que se transmite, para que la persona tome una decisión consciente, una decisión que parta de un previo entendimiento y comprensión del vínculo al cual se va a incluir. Por otro lado, también tenemos que considerar poblaciones con diversidad funcional, y en esto me voy a referir cuando distinga lo que es capacidad jurídica de competencia. Poblaciones con déficit de alfabetización, no perdamos de vista esto. También es muy importante a qué población, a qué sector pertenece una persona a la cual se le debe informar, qué nivel de formación tiene, y bajar el lenguaje a lo que resulte comprensible
para esta persona que recibe el mensaje. Y también considerar desigualdades que van vinculadas con el género. Al mismo tiempo, también quiero hacer mención, dentro de este paneo normativo que estoy acompañando, una resolución del Ministerio de Salud, que es la 581 del año 2022, de fecha que fue publicada el 21 de marzo, que se refiere al documento de buenas prácticas para la teleconsulta, que este es otro gran tema que vino tras la pandemia y que vino para quedarse, en donde en su anexo también se establece la exigencia del deber derecho de informar de modo comprensible y de recibir un consentimiento informado expreso. Por otro lado, también, y esto lo menciono tan solo porque el documento les queda, destacar que el consentimiento para la disposición de derechos personalísimos solo es admitido si no es contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres. El consentimiento no se presume. Con esto quiero decir que no es tácito. Quiero decir que la persona tiene que manifestar de modo expresa su voluntad. Es de interpretación restrictiva y se puede revocar, es decir, uno puede ir contra aquello que aceptó en cualquier momento, por ser una persona autónoma y libre. Al mismo tiempo, solo se admite un consentimiento por representación, es decir, de que otra persona que no sea la principal destinataria de la práctica o actúe como sujeto de investigación, que presta el consentimiento por otro. Y esto se trata en los supuestos de que se trate de una persona que se encuentra imposibilitada de modo absoluto. Esta es otra cuestión importante a destacar y marcar. Y vinculado con esto, al menos quiero hacer una breve mención y que tiene que ver con esta vulnerabilidad respecto a la diversidad funcional, en donde partimos de que todos somos capaces. ¿Por qué somos todos capaces? Porque somos todos titulares de derechos, porque todos somos personas humanas. Ahora, si bien todos tenemos capacidad, no todos tenemos la misma competencia en el nivel de comprensión. Y aquí una persona puede estar atravesada por una vulnerabilidad que tiene que ver con su capacidad para comprender, y esto es sumamente importante al momento de informar, bajar la comprensión del destinatario. Y en relación a esto, que va unido a la competencia, que es un concepto bioético, pero que el derecho lo toma como propio y que permite medir esta capacidad, y esta capacidad que se traduce en una capacidad de ejercicio cuando uno toma decisiones vinculadas a la toma de decisiones que afectan o que comprometen los derechos de los cuales uno titulariza. Muchas veces una persona es limitada en su capacidad y en la toma de decisiones cuando el derecho actúa para protegerla. ¿Y esto cómo se la protege? A través de un sistema de representación legal, o a través de un sistema de apoyos, como sería una persona afectada en su salud mental, por ejemplo, como sería una persona menor de edad, que en cuyo caso estaría representada por sus progenitores. Respecto a la persona menor de edad, tan solo y rápidamente me voy a referir a que nuestro código tiene como virtud el haber dejado a un costado el definir las competencias en el actuar desde el ámbito de lo biológico para trasladarlo al ámbito de la comprensión y de la capacidad madurativa. Es por esto que distingue dentro de la persona menor de edad, dentro de este colectivo, a la persona menor de edad que abarca a toda persona hasta los 18 años, y dentro de esta categoría comprende al adolescente, que va a ser aquella persona menor de edad entre los 13 a 18 años, edad en la que se adquiere la mayoría de edad y se adquiere con esto la plena capacidad. ¿Y por qué hago mención a esto y en este espacio? Porque justamente tenemos otro artículo que causa un fuerte impacto y que motiva muchas preguntas y genera muchos debates,
que es el artículo 26 del Código Civil y Comercial, especialmente en sus párrafos segundo, tercero y cuarto, que hace alusión al derecho al cuidado del propio cuerpo en relación a personas menores de edad y qué aptitud tienen las personas menores de edad para decidir. Este artículo distingue dos etapas en la vida de una persona menor de edad. El adolescente comprendido entre los 13 a 16 años, en donde es distinta la situación en la que se encuentra esta persona menor de edad cuando se trata de tratamientos no invasivos, en los cuales puede decidir por sí. Por ejemplo, una adolescente comprendida en esta edad que va a un ginecólogo para que le prescriba métodos anticonceptivos, puede directamente ir sola y el médico tiene el deber de prescribírselos. Y me voy a encontrar con tratamientos invasivos, que son aquellos en los cuales importan un impacto en la persona. Hay una resolución del Ministerio de Salud en donde se explica qué se entiende por tratamiento invasivo, que es cuando se pone en riesgo la salud o la vida de una persona, en cuyo caso el adolescente comprendido entre los 13 a los 16 años va a tomar participación en la toma de decisiones, pero a esto se le suma la asistencia de los progenitores y en el caso de desacuerdo, esto se dirime en sede judicial. El interés que va a tener prioridad al momento de resolver va a ser el interés superior de esa persona menor de edad. Por interés superior es lo que se va a decidir en cada particularidad concreta, cómo se efectiviza el derecho de esa persona menor de edad en cuestión, y esto va a depender y mucho de la opinión médica, al momento de que el órgano judicial pueda decidir qué es lo mejor para ese adolescente. Por el contrario, a partir de los 16 años, es decir, aún no siendo mayor de edad, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado del propio cuerpo, es decir, es lo que se conoce en el ámbito de la pediatría como la mayoría de edad médica anticipada. Justamente en esta cuestión tenemos que tener en consideración lo que nos dice y nos complementa esto el artículo 5 del decreto que reglamenta la ley 26.529 de Derecho del Paciente. Este decreto data del año 2012, es decir, previo al Código Civil y Comercial, pero lo tenemos que complementar con la resolución proveniente del Ministerio de Salud, que es la resolución 65/2015, en donde nos explica que el criterio de invasividad utilizado por el artículo 26 debe leerse como tratamientos de gravedad que impliquen riesgo para la vida o riesgo grave para la salud, en donde esté de por juego justamente la integridad física. Y acá quiero traer y hacer mención de otra cuestión importante que trae esta resolución del Ministerio de Salud 65/2015 en relación a cómo debe interpretarse esto de la mayoría médica anticipada a partir de los 16 años, en lo que refiere a todo lo que está comprendido en la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género, rápidamente se los comento, habilita la posibilidad que una persona que se autopercibe con un género distinto al asignado al nacer, puede o bien limitarse a una mera rectificación de la partida, o bien someterse a un tratamiento hormonal, o bien someterse a una intervención para la adecuación de sus órganos genitales. En la Ley de Identidad de Género, que es anterior al Código Civil y Comercial, en el caso en que se trataba de tratamientos hormonales o de intervención quirúrgica, se consideraban que eran tratamientos invasivos y por lo tanto se tenía que, solo podía tomar decisión por sí aquella persona mayor de edad. Ahora, cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial, la cuestión gira en torno a sí, cómo conciliar esto que nos dice el artículo 11 de la ley 26.742 con el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Y justamente el artículo 26 del Código Civil y Comercial establece que
estos 18 años, esta mayoría de edad, debe reinterpretarse bajo la edad de 16 años. Ahora, nos queda siempre la pregunta acerca de si esto lo podemos ver en la generalidad. Y debo decir, algunos comparten estos y otros no, de que no siempre lo que está escrito es norma a seguir, porque cada caso es una historia, y cada caso tiene su realidad, y cuando la respuesta no se corresponde con esos 16 años porque esa persona no tiene la capacidad madurativa para tomar una decisión y que permite decir que tiene mayoría médica anticipada, la intervención del Estado como garante máximo de los derechos fundamentales de esa persona tiene que estar presente, se tiene que visibilizar. Y por último, a modo de cierre, quiero compartir con ustedes este proyecto al cual les referí, que se trabajó el consentimiento y las directivas anticipadas, lo que tuvo por objeto un análisis comparado de la legislación en América Latina. Se utilizó un método comparativo, se analizaron a través de un análisis comparativo las normas vigentes en 21 países de América Latina respecto a consentimiento informado y directivas anticipadas. Ahora bien, la cuestión fue preguntarnos, en América Latina comprendíamos a todos los países, o qué países comprendíamos como parte de América Latina, y en este sentido optamos por considerar la definición que trae el diccionario de la Real Academia Española sobre países que forman parte de América Latina, y el diccionario nos dice que es el conjunto de países del continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés. Por lo cual en el trabajo se consideraron 21 países que cumplen con esta regla. A modo de mención, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana Francesa, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. ¿A qué conclusión se llegó en este estudio, en esta investigación? Que hubo un proceso de avance significativo en la legislación del consentimiento informado y de las directivas anticipadas, pero lo que nos quedó como pregunta pendiente es acerca de si esto que está plasmado en la norma, en la práctica se cumple, que es el gran tema, ¿no? Y es el gran desafío por emprender y por considerar, y que algo de esto también hizo mención en relación a la investigación con la cual cerró el doctor Oscar Botasso. Solo quiero aclarar que en este estudio se tomaron distintas variables para hacer este estudio comparativo, porque lo quiero remarcar porque me parece importante destacarlo. Tener en cuenta cómo se define el consentimiento informado en cada una de estas legislaciones, cómo se transmite esta información, la manera en que se mencionan las personas que deben consentir, las excepciones al consentimiento informado, el uso del consentimiento informado en la virtualidad, el uso del consentimiento informado en la investigación y el uso del consentimiento informado en la exposición académica. Aquí, como ejemplo, acompaño algunas de las tablas contenidas en este trabajo. Después les puedo acompañar el trabajo que se ha publicado en el último número de la revista de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, donde aparecen estas variables y los resultados que se han obtenido. Debo decir que Argentina cuenta con una regulación que capta todas estas variables que fueron objeto de estudio. Esto es todo, quedo abierta a responder a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la exposición. La verdad que los dos perfectos, me encantaron. Bueno, ahora quedamos abiertos a las preguntas. En el chat, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, no tenemos ninguna pregunta escrita. Así que
Ahí vamos levantando las manos. Entra el doctor Belisario Fernández, fue el primero que levanta. Vamos a escucharlo entonces a él en la pregunta. Bueno, la primera pregunta es para Oscar Botasso. Un gusto de verte, Oscar, después de tanto tiempo. Tanto tiempo, Belisario. Compartir tiempo solamente, dice. Mucho. Te quería preguntar algunas situaciones, límites, donde los principios de beneficencia y no maleficencia pueden confrontar con los éxitos de los protocolos. Y puntualmente te quería poner dos ejemplos. Uno, tiempo atrás en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires se hace un diagnóstico a un joven con problemas neurológicos, un diagnóstico de biología molecular, por el cual se observa una mutación genética y padece una atrofia cerebrosa familiar. Este adolescente de unos 18 años más o menos tiene un hermanito menor de unos 14 años. Gran problema para el profesional por su buena praxis médica debería hacer el diagnóstico porque tiene los medios. Si el hermano menor de 14 años, plena salud y felicidad en la vida, tiene o no la mutación. Si da negativa, bingo, todos felices. Si da positiva, le arruina la felicidad y le anuncia un crucifijo para su vida futura a él y a sus padres. Segundo ejemplo, durante la pandemia por COVID se realizan en la Argentina los estudios de fase 3 de varias vacunas. Una de ellas, llevada a cabo por el doctor Pérez Marc, investiga una vacuna anti-COVID en origen vegetal contra afección de plásmidos, la Medicago, la canadiense, y recluta voluntarios. Entre los voluntarios figuró una de mis hijas, la segunda de mis hijas. Los protocolos se dividen en 2 dosis de placebo a un 50%, 2 dosis de la vacuna al otro 50%. Todo marcha muy bien, de doble ciego, y ocurre el segundo pico de COVID, mucho más virulento que el primero, y los encuentra a los participantes de estos protocolos ignorando quiénes son placebos y quiénes son los vacunados, porque es un doble ciego. Todo el mundo, siguiendo las recomendaciones, aquellos que habían tenido 2 dosis de vacuna se tienen que aplicar la tercera y luego la cuarta dosis. Le digo a mi hija que averigüe si ella es placebo, si fue administrada con placebo, si fue a vacunar. El doctor Pérez Marc le responde a su mail y le dice que no la puede desclasificar porque los protocolos son así, que eso se hará solamente al final de las 4 dosis. Me parece una barbaridad, la circunstancia cambió totalmente, hay un segundo pico virulento de COVID, que se llevó muchas más muertes que el primero. Me motivó a escribir al diario La Nación una nota, carta de lectores, solicitando modestamente, preguntándole al doctor Pérez Marc que qué opinaba él sobre el riesgo que corrían los placebos, que ignoraban que no estaban vacunados y que él los iba a mantener sin vacuna durante unos cuantos meses más. Y que se negaba a desclasificarlos. Y también extendía la pregunta al Comité de Ética del Hospital Militar Central, que es el que había aprobado el proyecto y que figuraba en los consentimientos informados, que opinaba sobre tal situación. El diario La Nación no me publicó la carta, no me contestó nada, pero sorpresivamente, 48 horas después de mi nota, el doctor Pérez Marc se comunicó con mi hija diciendo que desclasificaba a todos los placebos y a todos los vacunados y le informaba que ella se había sido vacunada. Bueno, la pregunta concreta es ¿cuál es tu opinión sobre estas dos situaciones donde se confrontan la beneficencia con la no beneficencia
Y en este segundo caso, porque le arruinó los protocolos. Pues, Sí, seguro. la vacuna no salió y le arruinó los protocolos. Te cuento dos cosas. Una, por una historia que yo viví hace muchos años, con fiebre hemorrágica y con la vacuna, ahora te lo explico. La otra es la historia de... Hay un viejo aforismo que dice, la realidad se revela en la medida que uno tiene mejores herramientas para aprenderla, con H, aprenderla. Muchas cosas antes pasaban por alto y se hacía un diagnóstico clínico, o si no había manifestación clínica, lo que subyacía, nadie lo conocía. Pero ahora tenemos moléculas, tenemos herramientas, tenemos unos fierros de la Madonna, podemos hacer un biobanco, secuenciar y saber que vos tenés un gen allí en homocigosis que no es bueno y que titín, catatán, tututum. ¿Qué dice Helsinki? Helsinki dice, si lo que vos le hiciste al paciente le generó un problema, hacete cargo. Eso dice, o sea, Helsinki te ensarta, o sea, yo estaba viviendo, no lo sabía, entonces en el momento que se va a hacer porque esto va a pasar, Belisario, o sea, yo estuve viendo ahora una licitación para compra de equipos de laboratorios de unidades translacionales de hospitales, y vos estás viendo, ya se están pidiendo los secuenciadores. ¿Y para qué? A mí me parece muy bien, porque hay mucha patología rara en la endocrinología, en la pediatría, que con eso vos terminarías de cerrar. El tema es que se abre un abanico para el cual nosotros tenemos el carro adelante del caballo. No tenemos todavía todas las respuestas, ni sabemos qué va a pasar. Incluso que digamos que tiene tal gen, te planteo, una enfermedad autoinflamatoria de las nuevas, que aparecen una, si no es todos los días, una por mes. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo evoluciona? Bueno, hay un cono de sombra. Entonces, la máquina, el recurso dice que hay una cosa abajo. Bueno, esto hay que conversarlo muy bien con el paciente o con lo que sea de la familia, porque nosotros disponemos de algo, pero si no vamos a terminar en esa obra de Paul Dukas, que bueno, que la tomó yo en una época hablaba de corrido, me disculpo, de Goethe, El aprendiz de brujo. El aprendiz de brujo llega un momento que él no puede controlar más la máquina de la brujería. Entonces, en esto, por eso esto es una disciplina que tiene que hablar y expresarse y decir todo eso. La realidad se va a revelar mejor. Ahora, esto que yo digo que tengo, ¿dónde me pega? ¿Qué me va a pasar? No lo sé, porque todavía no está estudiado y no tengo todos los seguimientos. Es una... A ver, si vos haces los SNP, los Single Nucleotide Permutation, por ejemplo, para paciente con artritis reumatoidea, hay como 300 SNP distintos. Y bueno, eso podrías estudiar toda la familia. ¿Y después qué hacemos? ¿Y después qué hacemos? ¿Qué le des? Porque, y no es tan difícil de hacer y se hace rápido. O sea que es un fenomenal problema que no sabemos todavía, no tenemos todas las respuestas, pero vamos adelante porque John Locke dijo en el siglo XVII, hay que hacer todos los experimentos posibles. Yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro hoy, a la luz de la bioética. Eso por un lado. Y por el otro lado, de lo que me decís vos, a mí me tocó participar en el ensayo de la vacuna de fiebre hemorrágica que hacía Maistegui, participar como médico, no como voluntario, ¿se entiende, no? Entonces se hizo en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur de la provincia de Santa Fe, en la zona de 2 inviernos, donde se hacía a la gente que iba a trabajar en el campo, que tenía la chance de infectarse, hacer fiebre hemorrágica, que vos te acordás como yo, que no era la mortalidad del 5% de COVID, la mortalidad llegaba al 25 al 30%, una historia. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un protocolo de escape. Cada vez que tenían los vacunados que daban vuelta y había un cuadro que podía tener que ver con fiebre hemorrágica, se abría el código, estaba autorizado a abrir el código para saber si era placebo o
o Candid 1, que era la vacuna. ¿Por qué? Porque esa gente está en riesgo. Y éticamente, y te estoy hablando, Belisario, el ensayo de la vacuna de enfermedad hemorrágica del 92, 93. Fíjate qué piola que estaba hecho el protocolo, y estamos hablando de 30 años atrás. Entonces a mí me parece que esas son historias de algo, un dicho muy nuestro, eso es rascarse para adentro. O sea, yo lo estoy pensando porque me preocupa, y bueno, y lo otro es una cosa, a mí me parece bien la carta que le hiciste, fantástico. Todos te necesitamos, tenemos una gran necesidad de investigar, pero también son seres humanos y están en pandemia. Y la pandemia no es fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica era un lugar, en un núcleo epidemiológico, en un nicho y punto. Esto se desparrama, acá va a haber inmunosuprimido, va a haber de todo. Cuidado, que no es tan simple. Es un problemita un poquito más de una dimensión que no tenía fiebre hemorrágica. No obstante, en fiebre hemorrágica el comité dijo, se abre el código, ¿y qué se hizo? Si el tipo tenía placebo, se lo vacunaba inmediatamente. Yo lo estoy mandando, o ya le digo que vaya, que trabaje, y lo mando a la zona donde yo sé está, y resulta, demasiado ya ofreció él de su carne, de su sangre, de sus huesos y sus venas. Bueno, basta. Okay, muchas gracias. Una pregunta, Silvia Venosi, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero quiero felicitar a los expositores del día de hoy, estuvieron fantásticos los dos, muy enriquecedor todo lo que han compartido con nosotros. Yo les quiero preguntar, a razón, digamos, de una situación que se presentó acá en mi ciudad, Bahía Blanca, estoy en el sur yo, respecto de que los comités de ética cobren para la evaluación de los proyectos de investigación. Tenemos acá en la ciudad un comité que habitualmente no cobraba y este año empezó a poner precio a sus análisis de proyectos. ¿Qué opinión les merece esta situación? Complicado, no es fácil. Lo que tiene que estar es por lo menos dentro de un hospital, de algo, o sea, si es un comité hospitalario, el dinero entra al hospital, lo destina al hospital, por lo menos sabemos que hay un manejo distinto. Lo otro es complicado, es súper complicado. Esto es algo, porque si no, yo también desde el punto de la bioética tengo un lío. Yo entiendo que si tienen muchas horas de trabajo y el protocolo lleva mucho tiempo, esas horas hay que cubrirlas porque es un tiempo, yo de eso me doy cuenta, pero después lo otro, por ejemplo, yo te voy a contar una historia, qué sé yo, como algo que yo vi una vez en Barcelona, en el Clínic Provincial, donde se paga por pacientes. Está bien, podés decir que se paga por pacientes, pero el dinero entra al hospital. Porque el paciente no es del médico, el paciente es del sistema de salud. Si es que hay un dueño, que tengo muchas dudas. Entonces, ahí la cosa, yo eso lo vi, y lo vi en un hospital en el Brompton, en Londres. Tenían que hacer un trabajo donde le iban a poner un stent que tenía un inmunomodulador para que la hipertrofia de la íntima no sea tanta y el stent durara más. Y por el protocolo tenían que pagar por todos los pacientes y el estudio 4 millones de libras esterlinas. Y el que lo cobró fue el hospital. O sea, el dinero lo manejó el hospital y después al servicio le dará, verá las horas, pero está todo muy clarito, muy blanqueadito, muy transparentito, y a mí me gustaría que todo fuera así. Claro. Bueno, muchas gracias. Coincido con Oscar que cuando estás dentro de una institución es mucho más fácil porque es una manera de proteger que el dinero, obviamente que va a los investigadores también, pero que el hospital tenga el dinero o el aporte por haber aportado a sus pacientes y toda la estructura del hospital para atender a esos pacientes y son reclutados de ese lugar. Por eso tienen que ser muy claros los manuales de procedimiento.
los POE tienen que ser bien claros con respecto al dinero destinado al investigador, el destinado al hospital y el destinado a los evaluadores del comité, que están en el comité de esa institución. O sea que, y evitar, por supuesto, todos los conflictos de interés. Es muy peligroso, por más que estén dentro de una institución, los conflictos de interés. Hay que estar muy atentos a eso. Así que se pueden filtrar fácilmente. Por eso lleva tiempo constituir comités de ética dentro de las instituciones sin conflictos de intereses para que cumplan todo esto. Y justamente en relación con esto lo que quiero hacer mención, viéndolo desde el plano jurídico, es la ausencia de una regulación general respecto a los comités de ética. Y en general respecto a todo lo que tiene que ver con integridad científica. Entonces, esto es una carencia que hace que puedan darse este tipo de situaciones, porque también va de la mano de la ausencia de comités de ética en todos los espacios en donde debería constituirse comité de ética. Claro. Totalmente de acuerdo. Hay un gris que Sí. el agua se filtra. Ahí levantó Belisario nuevamente la mano. Sí, Y le te quería escuchamos. preguntar ahora a la doctora Adriana Krasnov. ¿Cómo? Adriana, una pregunta para Adriana. Vamos, Adriana. Adriana, otra pregunta sobre situaciones límites. Hay carreras de la ciencia de la salud, como la psicología, como la nutrición, que son licenciaturas, y los alumnos tienen que presentar para graduarse un trabajo final, que es un trabajo final de investigación, que no se llama trabajo final de investigación científica, sino trabajo de investigación académica. En ella tienen que hacer encuestas donde los participantes, pacientes, son encuestados sobre cuestiones personales, datos antropométricos, toman medida, altura, etc. En el caso de algunos estudiantes de medicina, ya no son de licenciatura, sino de medicina, practican exámenes, pueden hacer exámenes ginecológicos, palparles el abdomen, etcétera, etcétera. Esos mismos alumnos presentan sus trabajos finales, se gradúan y al mes siguiente participan de un proyecto de investigación científica con las mismas características y para hacer esas mismas prácticas tienen que presentar un consentimiento informado. ¿Qué opina de esa divergencia que a lo mejor con pocos meses de diferencia para hacer las mismas prácticas, uno cuando es alumno no necesita presentar consentimiento informado, puede hacer lo que quiera con los pacientes? Omar lo sabrá bastante bien las cosas que hicimos nosotros como alumnos. Y una vez graduado, tiene que presentar el consentimiento informado. Si no, no puede hacer. Me parece, es una situación muy delicada. Primero, pues se está trabajando con datos sensibles. Y especialmente Perdón que le interrumpa, pero es la realidad. Sí, pero además, porque tiene que haber un sujeto responsable de ese alumno que está a cargo de esa investigación. Entonces, es esa persona responsable la que debe también al mismo tiempo guiar ese proceso y se tendría que requerir de parte de esa persona responsable un consentimiento informado. Es decir, en aquellos espacios académicos, por ejemplo, nuestra universidad no cuenta con un código de integridad científica, ejemplo. Entonces, nos encontramos en todas las áreas. Uno podría decir, bueno, consentimiento informado solo en el campo de las ciencias biológicas. No, nosotros venimos trabajando muchísimo en el campo del derecho sobre la exigencia del consentimiento informado también en el ámbito de las ciencias sociales. Porque cuando se hace una investigación en ciencias, las ciencias de la salud, en ciencias sociales, también se está trabajando y se está comprometiendo datos que hacen al mundo íntimo de la persona. Y muchas veces se trabaja con poblaciones vulnerables. Y ahí más todavía debemos tener a personas responsables
que asuman este compromiso. Es por eso que a mí particularmente es una cuestión que me preocupa mucho y que me ocupa, y que está muy bueno que usted lo plantee en este espacio, porque también es un llamado de atención a esta diferenciación que usted hace. ¿Por qué sí cuando es profesional? ¿Por qué no cuando es estudiante, no? Gracias, Adriana. Ahí tiene la No sé si respondí a su pregunta. En realidad es Perfecto. una cuestión que no tiene respuesta, en realidad, porque no debería ser así. Nilda, te escuchamos. Sí, yo quería hacer un comentario respecto a esto último que plantea el doctor Fernández, porque si uno... Yo dejé de escucharla, Nilda. Sí, yo también. Nilda, Se congeló. sí. Travesuras de Internet. Exacto. Sugerencias Ahí está. de que estos estudios se hagan a lo largo de la carrera y no necesariamente o complementando un curso formal de ética, ¿sí? Y lo que se sugiere es que haya una actitud de los docentes que detecten las instancias en las cuales pueden tomar ejemplos concretos para ir introduciendo estos conceptos, y a todo nivel del cuerpo académico, no necesariamente de los que tienen un curso de ética, y tomarlo desde el principio de la carrera. Y me parece que esto que ustedes están señalando es un buen ejemplo de que al momento de hacer un trabajo de especialización, no sé, de investigación académica, llamémosle, sea una oportunidad para tomar estos conceptos, porque la idea es que no solamente el que dicta un curso de ética tiene que hacerse cargo de eso, sino que todos los docentes tienen que manejar un conocimiento básico mínimo que les permita encarar esas actividades a lo largo de la carrera. Si les interesa, les podría hacer llegar algunos de esos trabajos que sugieren eso, y que es como una tendencia más nueva que se ha estado introduciendo. Eso por un lado. Y después, en relación a las presentaciones, quería decirle que realmente estuvieron muy buenas. Yo creo que es la segunda o tercera vez la primera que escucho a Adriana y la segunda o tercera vez que escucho al doctor Botasso, y que realmente uno queda como capturado por la presentación y la disertación que hace. Y con respecto a eso que usted tomó como ejemplo final del trabajo ese de una población hindú, la duda que surge, siendo que uno, digamos, vive en países que tienen culturas tan distintas, si esa mirada que se puede tener como que han descubierto la pólvora, por decirlo de alguna manera, no tiene que ver con la concepción de lo que es la medicina occidental en este momento, porque digamos, los principios o la concepción ética va ligada con la evolución de una sociedad, y la evolución, si uno tiene oportunidad de ver algo de lo que es, sin desmerecer absolutamente nada, porque capaz que nosotros tenemos lugares que son comparables con lo que es el nivel de vida y cómo viven ellos, hay cosas que son bien distintas, ¿no? Sí, yo trabajé con un investigador hindú que se había radicado en Alemania y hemos hablado de estas cosas, porque ellos tienen 4 castas y los intocables, como en la próxima reencarnación por el Brahma, no sé a qué lugar van a ir a parar. Por ahora está todo bien. A mí
me pone en una zona de desconfort total, y eso es así. Y si usted, por ejemplo, el intocable, esto le di cuento en Bombay, si se interna, yo trabajé mucho en lepra cuando era joven, si se interna un paciente de lepra, como no tiene casa, vive en la calle, va toda la familia al patio del hospital. Yo, para un occidental de raíz greco-latina atravesado por una cuña judeo-cristiana, a mí eso me cae espantosamente mal. Me indigesta de una manera infinita. Porque a mí me parece que esa es una explicación a partir de una concepción religiosa que yo lo respeto, que entonces el que queda abajo, queda abajo. Yo no lo, de este lado del mundo no, yo no lo puedo entender, pero le puedo contar algo. Yo trabajé en el Hospital Carrasco, acá en Rosario, que era un hospital de infecciosa, y entré ahí en 1978. Estuve ahí hasta el 82, después pasé a otra sala de lepra. El paciente tuberculoso internado tenía a las 10 de la mañana una costeleta extra. El que tenía salmonela no, pero el que tenía tuberculosis a las 10 de la mañana se comía su costeleta. Porque todos sabíamos que con un poco más de proteína y un poco más de exceso de esa caloría, la curación se aceleraba. Mire si será sabia la medicina, la vieja medicina. Y después vinieron gente que dice que lo sabe todo, que la costeleta de las 10 la sacaron. Y no solo sacaron la costeleta de las 10, dijeron que los pacientes tuberculosos tenían que hacer tratamiento superado desde sus casas. Y ya no se internaron más. Es un mundo al revés, doctora. Lamentablemente. Sí, porque tampoco, discúlpame, ¿no? Pero porque tampoco tenemos que irnos tan lejos. Nosotros tenemos realidades y Podríamos poblaciones seguir dando que ejemplos. también están en las mismas situaciones de Varios vulnerabilidad. ejemplos. Seguro. Sí. Es una historia larguísima. Sí. A ver, nosotros, doctora, cuando apareció el SIDA, pusimos en la misma sala los pacientes con HIV y los pacientes con tuberculosis. No hay peor cosa que se pueda hacer que eso. ¿Por qué? Porque no había espacio. Y bueno, son cosas, son horrores. Yo no estoy hablando 79, 80, 81, todavía ni se hablaba de la ética, pero todos entendíamos estas historias. Pero lo que dice Adriana, el modelo hegemónico es muy duro, es muy fuerte, no es una cosa que se da vuelta porque sí. Y yo lo puedo decir sin ningún problema, total, yo soy médico, me decía, bueno, yo soy del palo. Es muy duro, es muy difícil cambiar discursos y actitudes. Por fuera parece sí, pero cuando llegamos al núcleo duro no es tan fácil. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es una pelea que hay que dar. ¿Puedo hacer un comentario? Cuando Oscar, el doctor Botasso, vio en el último momento el artículo que salió hoy, Hindú, pensé, es un abandono de persona, porque en realidad el grupo que es un abandono de persona. Y me hizo acordar mucho el caso Tuskegee. Y estamos, miren a cuánto tiempo, porque el Tuskegee terminó en el 72, y nosotros estamos en el 2023, y esto está publicado ahora, y en realidad el grupo Paseo fue abandonado al no darle de comer. Bueno, eso era una acotación que quería hacer, porque es increíble, pero seguimos con la bioética, sacando normas y demás, pero sin embargo nos sigue quedando ese resabio de mal comportamiento al tratar a los pacientes. Está bien, son dos culturas diferentes, todo lo que sea. No, pero la corto porque ya es tarde. A mí me tocó yo he sido revisor de los proyectos NIH para América Latina. Sí. Y no vamos a decir el país, no era Argentina, ni por acá. Un país de América Latina. Iban a hacer estudios de micosis profundas. Sí. ¿En quién va a ser peor la micosis profunda? En el desnutrido. Pero, a ver, está en los libros, ¿qué vamos a descubrir? Sí.
Está en los libros eso, está en medicina interna eso, en el MAN de infectología se estudia eso. Entonces, ¿qué van a hacer estos? Teniendo el desnutrido con una micosis, le iban a sacar sangre, imagínate para estudiar inmunidad celular, 20 mililitros por lo menos. Entonces, en el momento de evaluar, yo tengo que evaluar toda la parte metodológica de inmunología, y llega al punto de la ética, si tengo un cuestionamiento. Entonces le pongo, el cuestionamiento es que este estudio no se debe hacer, porque si yo encuentro un desnutrido, lo primero que tengo que hacer es alimentarlo. Claro. Sí, sí, eso es. ¿Cómo le voy a sacar sangre a objeto de estudio y después el mes que viene veo? A ver, ¿para qué hicimos todo lo que... A ver, Hitler está aplaudiendo en la tumba si está pasando esto. Bueno, sí. Ahora, vos decís, ese protocolo llegó al NIH. A ver, yo tengo que Alguien decir lo eso. aprobó. Yo tengo que decir eso. Claro. No Bueno, eso no puede pasar. A ver, hace muy poco leí un trabajo también publicado en un país latinoamericano de cómo los niños se veían favorecidos en su cognitivo después de que se incrementara en su dieta un huevo. ay, ay, ay. Dios mío. Un huevo. Claro. Y comparaban el cognitivo de los niños que habían recibido durante un tiempo un huevo más que los que no lo habían recibido. Bueno, Es increíble. Otro comentario es con respecto a lo que decía el doctor Belisario Fernández, con respecto al tema de los estudiantes que hacen una actividad y al mes siguiente están haciendo una investigación. Ahí yo, digo, al menos quiero hacer una discriminación, porque una cosa es cuando el médico, hablemos que son médicos que están haciendo esto en un hospital escuela o lo que fuera, que no me gusta esa respuesta, bueno, porque es un hospital escuela, se le puede hacer cualquier cosa a las mujeres o a los hombres o a quien sea, porque un hospital escuela se tienen que someter a cualquier cosa. No, no estoy de acuerdo con eso. De cualquier manera, cuando un docente o un profesor está a cargo de un grupo, hay o tiene que haber una conversación y un consentimiento tácito de la paciente o del paciente que va a ser atendido, que va a estar acompañado por estudiantes. Y en el hospital tienen derecho a decir que no y no recibir a los médicos acompañantes, y va solo el médico que la trata. Eso podría ser. Pero cuando después se reciben y como médicos realizan una investigación, es otra cosa, porque en realidad el objetivo es diferente. O sea, no tenemos que confundir lo que es la acción terapéutica, que esa persona se tenía que hacer una colposcopía o lo que fuera, un Papa Nicolau o alguna muestra que debía obtenerse, y que después participe en un ensayo de investigación. Así que me parece que si se respeta pedir un consentimiento informado en forma, aunque sea implícita, por parte del médico para ser acompañado en un hospital escuela, para que los estudiantes observen o en todo caso realicen la práctica, es una cosa. Ahora, hay que pedir consentimiento informado explícito y firmado, que es lo que hablaba Adriana, porque no lo puedo presuponer cuando está dentro de una investigación. En el caso de por eso no hay que confundir, me parece, lo que es terapéutico de lo que es investigación con respecto al consentimiento informado. A mí me parece que si estamos en tiempo de aprender y el médico está preguntando y acompaña, bien, pero después tiene que hacerlo al consentimiento informado explícito, y me parece que aunque se paren meses de este acto, y bueno, se recibió, ahora tiene que hacerlo en forma explícita porque él pasa a ser el responsable, no el médico que antes lo acompañó a la sala y le permitió hacer una práctica o mirar una práctica porque se lo preguntó a la paciente. Ese un comentario debería ser, porque hay mucha confusión entre los que son acciones terapéuticas que son observadas, hechas y que después se pretenden llevar a un plano de la investigación. No podemos hacer eso. Una cosa es algo que yo debo hacer y otra cosa es realizar una investigación. Esa era una acotación que quería hacer. No sé si sirve, Belisario, para tu pregunta o tu inquietud.
Sí, Miriam, no hay ninguna duda que una vez recibido, cuando hace un proyecto de investigación, tiene que pedir consentimiento informado. La dicotomía que me sonaba es que ese mismo alumno, a lo mejor meses antes, hizo prácticamente un proyecto igual para hacer un trabajo final de licenciatura y no le pidieron nada. Coincido con vos que esos alumnos tienen tutores, Sí, y esos tutores tendrían que ser los responsables de conseguir por lo menos un consentimiento de los pacientes o de los participantes claro, para participar en ese proyecto académico. claro, Bien. totalmente. Porque Yo la voy a complicar un poco, ¿eh? Yo la voy a tutor. complicar un poco. Perdóname un segundito nada más y concreto. O sea, la misma práctica es en un momento una técnica didáctica y en otro momento es una práctica de investigación. Ujú. Sí, entendí. A ver, ¿qué nos querés complicar, Oscarcito? Yo tengo un internado en el hospital, es un carenciado. Y todos los días hay una comisión que lo interroga, le hace la historia clínica y lo revisa. Ujú. Si estuviéramos nosotros, ¿qué haríamos? Porque yo he visto 2 veces por día. Hasta 2 veces por día al mismo enfermo porque ameritaba. ¿Va? Mm. ¿Será tan así? Si ahí estuviera un familiar nuestro, ¿qué diríamos nosotros? Que una cosa es estar, que ya estando enfermo y siendo pobre, ya tiene bastante. Bueno, yo no digo que sabe que tiene que ahí es un hospital de escuela, pero tampoco todos los días. No, tal cual. Sí. Todos los Y por días eso no. es una cuestión, digamos, el peligro de el abuso por parte de los tutores, los profesores de la universidad. Es cuando yo hablo que a la medicina se le va la mano, se le va la mano. Y sí, claro que se le va la mano. Bueno, Pero volvemos a lo mismo, porque es una cuestión de política pública de Estado que exactamente. es ausente. Exacto. Entonces, Exacto. no hay... No está regulado. Está regulado otra No vez. solamente pasa por una regulación, sino pasa porque haya una política de Estado y acciones positivas serias Sí. que controlen y supervisen esto. Sí. Ujú, ¿No se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se quiere hacer? Esa es la gran pregunta. ujú. Tal cual. Bueno, a ver, creo que esto terminaba a las 19:30, perdonen, son 19:46, está muy interesante, Sí. pero les debo agradecer, no sé si quedan preguntas, perdonen si es así, pueden hacerla a los emails de nosotros que podemos poner, si queremos, Nilda, el tuyo o el mío. Pongo ya uno mío para que copien si quieren alguna pregunta para hacer alguno de los disertantes. Ahí va, piresmiriam@gmail.com, el arroba no salió. Pero tenemos que dejarlo, así que esto va a ser publicado, así que espérenlo en la página de Cubra, ahí me acaba de pasar ya el doctor Botazo, también su PowerPoint, así que van a tener el PowerPoint de la doctora Krasnov, del doctor Botazo y además esta grabación. Aquí empiezan a llegar mensajes de felicitaciones de la jornada, ya se han retirado 2 o 3 personas que también agradecieron y felicitaron, así que Gustavo Silva, muy valioso el contenido y comentarios, muchas gracias Gustavo, de nuestra provincia. Así que les agradezco a todos, gracias a los miembros del comité de nuestra Cubra, que están aquí presentes, acompañándonos en esta primera jornada. Y doctora, le dejo la palabra de cierre a nuestra coordinadora del CODEICU, que es el Comité de Ética de Investigación de la Cubra. Bueno, muy cortito, muy breve, porque cada vez los asistentes se van retirando de a poquito. Muchísimas gracias por acompañarnos. No solo las presentaciones fueron buenas, muy buenas, sino que también toda la discusión que se generó fue muy interesante. Así que, no sé, creo que esto tiene que seguir en las próximas reuniones, y también tenemos previsto, conversado con algunos de los miembros del comité, actividades sobre otros temas
no sé, será para el primer semestre del año que viene, no sé. Sí. Tal vez. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos en septiembre. Muchísimas Un gracias. cariño a todos. Gracias, Gracias. Adriana, por enseñarme derecho. Hasta Gracias, luego. Oscar, a vos. Gracias, Chao, chao, Adrián. chao.